la paz de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estén sobre cada uno de ustedes y aún en lo suyo. Sin más nada, le habla su amigo, ministro y profeta Felipe Severino. Prepara tu corazón, quiero saludarte en el amor de Cristo. Prepara tu corazón, aún tu mente, cuerpo, alma y ser. Quiero traerte un tema simple, básico, pero poderoso. Y se lo digo para siempre. Doy gracias a Dios por el privilegio a la cual te ha entregado a ti también. Nos ha entregado a cada uno de nosotros, los cuales estamos aquí en este mundo, en este mundo, en este cosmos. Aleluya, y nos ha dado un día más de vida. Yo no sé si tú te agradecido con Dios, pero quiero decirte que yo estoy agradecido con Dios. Por eso le doy la gloria a Dios, aún la honra, aún la alabanza, aún la adoración. Yo reconociendo siempre en mi vida que un día más de vida es la misericordia y la gracia de Dios que se derrama aún en nuestras vidas. Aunque a veces nos sintamos que hay gracia del Eterno, hermano. Uno de los milagros más poderosos es la vida eterna, pero también Dios nos está dando día y día para que mientras estemos en este mundo vivamos para Él y no para el sistema. Dios te bendiga y te guarde y te proteja, y el Señor haga resplandecer aún tu mente, aún tu alma, aún tu cuerpo, ser y espíritu, para que pueda entender la perfecta y agradable voluntad de Dios Padre. Quiero que prepare tu corazón unos segundos. Voy a venir con un tema básico pero poderoso, hermano. Hermano, dele gracias a Dios, sea agradecido por lo que Dios hace, aún por las circunstancias, aún por los problemas, aún por todo lo que acontece aún en nuestras vidas. No es fácil, pero tampoco es imposible darle la gloria a Dios. Él se lo merece todo. Él es muerto por ti y por mí, aún en la cruz de Calvario, y derramó su sangre santa para limpiar aún tu alma, aún tu cuerpo, aún tu espíritu, para que tú puedas tener una comunión con el Padre por medio de aquel sacrificio, la cual Él llevó y terminó en la cruz de Calvario. Y no solamente eso, que Él ha muerto por ti y por mí, pero también resucitó al tercer día. Y la palabra nos enseña que Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, hermano, intercediendo por mí, intercediendo por la humanidad, porque Dios es amor y Dios nos ama. Yo no sé si lo que te estoy diciendo te está tocando, pero quiero decirte que lo que estoy hablando es por medio de la palabra y bendita palabra de Dios. Sé flexible al Espíritu Santo de Dios que te está hablando. Sé flexible a tu corazón, a tu mente. Y tú que no has recibido a Cristo como tu Creador y Salvador, hoy es el día de recibirlo. Hoy quiero decirte que Dios está dispuesto a perdonar tu pecado, que Él está dispuesto a perdonar a todas las cosas las cuales tú has hecho contra Él. Él está dispuesto. Él está dispuesto a sanar, Él está dispuesto a limpiar tu alma, pero necesita tomar una decisión, y la decisión es recibirlo como tu Creador y Salvador de su vida. Y es la única manera la cual veremos la gloria de Dios. Es la única manera. Es la única manera. Voy a comenzar a orar. Padre Celestial, te doy gracias por este día tan precioso, la cual tú nos has dado. Es un privilegio estar aquí con cada uno de mis hermanos, estar aquí con cada uno de las siervas, mis hermanas. Oh Padre, en este momento yo me pongo primeramente de acuerdo contigo, con tu Hijo y tu Espíritu Santo, y después me pongo de acuerdo con tus hijos, los cuales están aquí en esta tierra igual que yo, aunque no pertenecemos a esta tierra ni aún el sistema que hay en esta tierra, porque está en contra de ti y nosotros somos parte de ti, Señor. Oh Dios, en este momento, Padre, yo le ordeno a cualquier espíritu la cual no se sujeta a ti, Dios mío, cualquier espíritu que esté alrededor de mis hermanos que no quiere sujetarse, Dios, yo lo ordeno en este momento que salga, Padre, que sea atado, Dios mío, y lo mandamos a la obediencia de Cristo Jesús. Lo mandamos, Dios, a lo más profundo del mar para el día del juicio. Oh Padre Santo,
Tu palabra enseña que lo que nosotros atemos aquí en la tierra, Dios, asimismo estará atado en los cielos. Y si lo desatamos en la tierra, asimismo estará desatado en los cielos. Oh Dios, yo aclamo ahora por una atación que está llevando a mis hermanos, que no lo está dejando crecer espiritualmente. Dios, yo le ordeno a cada espíritu, Dios mío, inmundo, Padre, los cuales están haciendo daño. Le ordeno en este momento, en el poderoso nombre de Jesús, Padre, que son atados con cadena, Dios mío, y mandados a la obediencia de Cristo Jesús en este momento. Y que cada uno de mis hermanos sea libre, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. Que sean sanos, aún limpio de su espíritu, aún su alma, cuerpo y ser, aún de su mentalidad y de la manera de pensar, Dios. Oh Padre, gracias porque ya tú lo hiciste. Gracias, Padre, porque ya tú lo has limpiado, aún lo has sanado. Tu palabra enseña, Padre, que tú sanaste aún toda nuestra dolencia y aún todo nuestras enfermedades las llevaste en tu cuerpo, Padre. Y en este momento, Dios, que cada persona que nos esté escuchando por la radio Celesterion, Padre, 94.1, en este momento que cada persona que nos esté escuchando que esté enfermo, Padre, desata limpieza, aún la sanidad sobre su mente, alma, cuerpo y espíritu, Dios. Oh, gracias, Padre. Te doy gracias por la sanidad la cual tú has hecho. Oh Dios, y tú hablarás por medio de tu siervo hoy, Padre, y muchas almas vendrán a Cristo, porque no lo hago yo, Padre, sino que tu Espíritu Santo que convence al hombre de pecado. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu único Hijo amado, el unigénito, aquel que tú habías de enviar y enviaste a la cruz de Calvario, a morir por cada uno de nosotros, teniendo misericordia aún de esta tierra, de este pueblo el cual es desobediente. Tú la has tenido para cada uno de nosotros. Yo te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y el tema de hoy le vamos a llamar y le vamos a poner como tópico el verbo. El verbo se ha hecho carne en ti. El verbo se hace carne en ti, o se ha hecho carne en ti. Amén, amén. Y vamos a buscar en el evangelio sinóptico, o sea, los 4 evangelios de Mateo, Lucas, Juan. Vamos a buscar en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. El verbo se hace carne en ti. Y vamos a la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia y tiene los 6 libros de la bendita palabra de Dios, o tiene los 76 libros de la bendita palabra de Dios, porque solamente hay 66, pero si hay 10 más por ahí, bueno, yo le pido a usted, hermano, en el nombre de Jesús y en el amor que le tengo a usted y a su familia, que vaya a Juan capítulo 1 y vamos a impartir esta palabra. Vamos a insultar la palabra de Dios. Vamos a darle gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Eterno y Santo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mira esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Voy a repetir. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. Este era en él. Este era en él. Con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y la tiniebla no prevalece contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Venía en este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí se quedó todo. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es santa. Tu palabra convence, y tu palabra santifica, aún limpia al hombre de todo. Gracias, Padre. Padre, atamos todo hombre fuerte, Dios, para que tú fluyas por medio de tu Espíritu Santo. Y en este momento, Padre, le damos la invitación a tu Espíritu Santo, Padre, que fluya por medio de tu siervo, Dios. Padre, que no hable él, sino que hable tu Espíritu Santo por medio de él, Dios mío, y que tú los sigas, Padre, catapultando, exhortando tu palabra, para que el pueblo pueda recibir una palabra fresca, aún tu presencia, Dios. Padre, yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos en Juan, en capítulo 1, versículo 1, el cual vemos que el verbo es la palabra de Dios, pero dice que en sí, dentro del verbo estaba Dios, pero Dios en sí mismo estaba en el verbo. O sea que Dios se introdujo en el verbo, que es la palabra, y el verbo se introdujo en Dios. ¿Para qué? Para manifestar a su Hijo, el cual iba a llevar el plan a cabo para que tú y yo estemos aquí hoy. Pero dice la palabra que él me había mandado un hombre, no que ese hombre a quien le llamaban Juan el Bautista era la luz, sino que él lo mandó a fin de que hiciera camino por aquella luz verdadera que había de manifestarse en este mundo. Eso es lo que la palabra dice. Pero mira qué poderoso es Dios. Aquel verbo, el cual aún en Génesis habla que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre la faz de la tierra. Y tú te preguntas, pero ¿cómo sobre la faz de la tierra, ministro y profeta? ¿Cómo? No entiendo. El punto que cuando Dios estaba sobre la faz de la tierra, aún así mismo el verbo estaba en Dios, y Dios se catapultó en dentro del verbo. Para que Dios se metiera en el verbo, a él no le costó nada, porque en sí mismo Dios es el verbo, pero el verbo era con Dios. El propósito de Dios para con el verbo, aún con hacia el Espíritu, catapultarlo, entrarse en aquella palabra. Dice que por él fueron hechas. ¿Por quién? Por la palabra. Porque la misma palabra es el Dios de la gloria. La misma palabra es el verbo, pero aquel verbo se catapultó en el Espíritu
espíritu, para que tú y yo entendamos que cuando predicamos la palabra, hablamos vida, y la vida es el espíritu, aquel verbo el cual introdujo en el espíritu. Aún Jesús le decía a los discípulos: la palabra que yo hablo es vida y son espíritu. Pero cuando Jesús decía así, decía: Él es el verbo, el cual todo lo que salga del verbo es vida y es espíritu. Y lo que te estoy hablando es vida y es espíritu, porque es el mismo verbo introducido en el espíritu, y el espíritu metido completamente, introducido en el verbo, que es la palabra de Dios. Está bien precioso eso, ¿no? Está bien poderosa esa palabra, ¿no? Gloria a Dios. Dale la gloria a Dios, porque no soy yo ese Dios por medio de mí. Vaya a Romano, quédese en Juan, pero vaya a Romano un minuto. Mire esto. Mire esto, qué poderoso. Profeta, pero ¿por qué usted viene aquí a Romano? ¿Qué tiene que ver con Romano? Espérese. Déjame decirle esto. Vaya a Romano. Mire esto, qué poderoso es. Vaya a Romano capítulo 12. Mire esto. Esto no tiene que ver con nada de eso. No. Sí, tiene que ver. Mire lo que pasa. Dice Romanos capítulo 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Ahora está hablando del cuerpo. En sacrificio. Mire esto. Jesús fue manifestado en el cuerpo. Mire esto. Que presentéis vuestro cuerpo ¿en qué? En sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios. Mire esto. Que es que vuestro culto racional. Mire esto. 2. No se conforméis a este siglo. O sea, no te conformes a nuestra mente, a este sistema el cual está en contra de la voluntad de Dios. Mira esto. Sino que transformado por medio de la renovación. Sino que transformado por medio un cambio de mente, para que sepamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Mire lo que dice. Que nuestra mentalidad humana, si nos sujetamos a este sistema, el cual está en contra de la perfecta voluntad de Dios, así si nos sujetamos a él, a ese sistema, vamos a estar aún ciegos espiritualmente. Aquí dice que renovemos, que pensemos, que meditemos, que recibamos, que cambiemos y establezcamos nuestra mente en Cristo y no en el sistema. Que establezcamos nuestra mente en el reino de Dios y no en el sistema de la tierra. Mire esto. Vaya a Romanos 8. Aleluya. Mire esto. Mire qué poderoso es vivir en el Espíritu. Mire esto. Esto es el mismo tema de Juan. Porque el verbo estaba con Dios y Dios estaba en el verbo. O sea, está hablando del Espíritu. Mire esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. O sea, los que no andan conforme al sistema. Todo lo que está sujeto a este sistema están dando conforme a la carne, a sus deseos carnales y pasiones. Voy a repetir. Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Y luego te dice, hermano, pero es a la carne. Sí, este mundo, este sistema, están dando conforme a la carne, a sus deseos y pasiones desordenados. Por eso aquí en Romanos capítulo 8 dice: y ya no hay ninguna condenación para todos aquellos que no andan conforme a este sistema. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Conforme al Espíritu. O sea, sino lo que no hay ninguna condenación para todos aquellos que andan conforme al Espíritu. O sea, conforme al reino de Dios. Yo no sé lo que tú estás entendiendo, pero quiero decirte que está muy claro.
Ya no hay ninguna condenación para todo aquello que no andan conforme a este sistema, o sea, conforme a la carne, o sea, conforme al deseo y a las pasiones de este sistema. Porque todo aquel que está conforme a este sistema anda en un desorden aún carnal, o sea, está lleno de avaricia de ese sistema, porque este sistema corrupto lo que manda al hombre a estancarle espiritualmente para que no conozca, aleluya, la perfecta voluntad de Dios. Este sistema es tan corrupto, es tan malo, bendito sea Dios para siempre, que este sistema lo que hace es parar tu crecimiento espiritual para que tú no conozcas la verdad del evangelio. Por eso la palabra dice que donde está el Espíritu Santo de Dios, o sea, donde está el conocimiento de Dios, o sea, donde está el conocimiento del reino de Dios, hay libertad. Tiene que haber libertad. Yo no sé lo que estoy entendiendo, pero quiero decirte claro esto, que donde está el Espíritu de Dios, o sea, donde está el evangelio de Dios, que donde está la gloria de Dios, que donde está la presencia de Dios, tiene que haber libertad, porque Dios parte todo sistema y lo cancela solamente con su Santo Espíritu. Por eso ya no hay ninguna condenación para todos aquellos que no andan conforme a este sistema, o sea, dice la carne. Pero el llamado, cuando la Biblia dice sistema, está hablando no simplemente de un sistema simple, sino que está hablando de una sujeción, de que este sistema corrupto del enemigo y la tiniebla quiere poner al hombre que se conforme a la carne, o sea, que se conforme a los deseos y pasiones desordenados. O sea, este sistema lo que quiere poner a la persona que sea estancado, que no crezca ni conozca la verdad del evangelio. Pero hoy ha venido a decirte que tiene que comenzar a conocer la revelación de Dios. Es tiempo de levantarse, es tiempo de darle un gloria a Dios, es tiempo de venir delante de la presencia de Dios y decir: Padre, yo desacato, yo cancelo todo sistema que puede venir a cautivarme, que puede venir a parar mi mente, que puede venir, Padre, a que yo no crezca más en tu palabra. Yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Porque este sistema de la tiniebla lo que cautiva al hombre, aún a la mujer, a la humanidad, para que no conozca el poder del evangelio, para que no conozca lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no viene a condenarte, hermano. La palabra de Dios vino a ¿qué? A darte vida y vida en abundancia. Aún la palabra dice que el verbo estaba con Dios y Dios era el verbo. Pero cuando dice que el verbo estaba con Dios, Dios tomó, hermano, y se metió a sí mismo en el verbo para manifestar a su único hijo unigénito para usted y para mí, para que usted y yo hoy tengamos vida. Dios se metió en el verbo. Y el verbo en sí mismo se metió en Dios. O sea que Dios estaba en el verbo, pero el verbo estaba en sí mismo en Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos que todo lo que hablemos conforme a la palabra de Dios es vida y es espíritu. Porque Dios no se metió al verbo por meterse, sino que se metió al verbo y el verbo en Dios para manifestar a su Hijo. Y por eso hoy podemos ver la gloria y la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo no sé si está entendiendo. Yo estoy 100% que no soy yo que estoy hablando, que es el Señor por medio de su siervo. Yo no me estoy inventando. Es lo mismo cuando tú tienes una casa. Tú simplemente haces una casa, la construyes para no vivir en ella. Porque si tú haces una casa, está bien chula, está bien bonita, la preparas, y tú no entras en ella, entonces de nada te vale. Pero Dios, siendo Dios, o sea, tomó en forma de carne y se manifestó en su Hijo amado, aquí en Jesucristo, para darte vida a ti, a mí, hermano. Lo mandó a esta tierra, aquella luz que había de venir, aunque había otra persona que era antes que él, que fue Juan el Bautista, aún el primo de Jesús, que era, en la Biblia dice que era antes que él, pero Jesús era antes que Juan. El punto era que Jesús no se había manifestado en la tierra, mas Juan se manifestó primero. Pero él no era la luz verdadera. ¿Quién? Juan, sino que era ¿qué? Un hombre el cual había sido mandado por Dios para preparar el camino
para el que había de venir. Y dice que a todos los que le creyeron en él, en quien es Jesús, le dio ¿qué? Le dio ¿qué? La potestad de ser hijo de Dios. Hijo de Dios, le dio la potestad de ser ¿qué? Hijo de Dios, lo cual no son hechos de ¿qué? Engendrados de ¿qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Aún Pablo, el apóstol Pablo, hablando en Romanos, diciendo que nuestro entendimiento tiene que ser renovado. O sea, que no podemos pensar como pensábamos cuando estábamos en este sistema. Que no podemos pensar como en antes pensábamos. Pensaban en antes así: si no tengo dinero, de nada valgo. Este sistema dice esto, el sistema de la tiniebla dice esto: si veo, creo, pero si no veo, no creo. Es el sistema de la tiniebla. Yo veo, yo creo porque lo veo, pero si no veo, no creo. El reino de Dios es este: tiene que creer para poder ver, porque Dios y los hijos de Dios no necesitan ver para creer, sino creer para poder ver. Mas el sistema del enemigo, tengo que ver para poder creer. Mas los que están en el reino, los que no andan conforme a la carne, o sea, los que no andan conforme a este sistema, el cual se desató hace tiempo, lleno de tinieblas, dicen: yo no necesito ver, yo necesito creer. Porque todas las cosas suscitan y son hechas por Él, por el invisible. Y Él en sí mismo se metió en el verbo, y el verbo se metió en Él para manifestar lo que tú y yo hoy somos. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Eso es una mentalidad de reino. El confiar aunque no vea. Esa es la mentalidad del reino. Yo no sé si tú estás entendiendo. Yo no sé si esta palabra te está catapultando tu vida, pero quiero decirte que no soy yo, es Dios por medio de su siervo. Tenemos que creer aunque no veamos. Tenemos que llamar las cosas aunque no las tengamos en nuestras manos. No quiere decir que no están hechas. Están hechas, lo único que no se han manifestado, porque nosotros aún con la boca la echamos para atrás. Dice la palabra que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua, en nuestras bocas. Tú habla lo que eres, y lo que no eres no lo habla. Quiero decirte que cuando tú hables bendición, eso es lo que tú eres, bendición para las naciones. Pero si tú hablas maldición, maldición eres para las naciones. Dice la palabra de Dios aún en Proverbios, dice que lo que piensa el hombre así es. Si tú piensas que eres una persona maldecida, eso es lo que tú eres, porque eso es lo que ha tomado control en tu vida. Hoy yo quiero decirte que es tiempo de cancelar esa mentalidad cautiva de la tiniebla y levantarte, porque tú eres un hijo de Dios, no engendrado de sangre. Tú no eres engendrado de sangre ni de varón, sino que tú eres engendrado de Dios. Hoy es el día. No te vayas, yo sé que me está escuchando. Hoy es el día de renunciar. Usted es un embajador del reino de Dios. Y hoy es el día que, si tú te has apartado de los caminos de Dios, hoy es el día que ha creado y ha manifestado el Señor para que tú regreses a Él, para que tú regreses a sus pies. Dios te está esperando. A veces nos hacemos mendigos como el padre y el hijo mendigo, pero el hijo mendigo, ¿sabe lo que pasó? Reconoció que lo había hecho mal y regresó a su padre. Hoy Dios te está esperando. No fue simple cosa lo que Dios hizo en aquel verbo, entrar en ese verbo. No fue cualquier cosa lo que el verbo hizo, entrar en el espíritu. No fue cualquier cosa Dios manifestar a su hijo. Esas son cosas de misterio, la cual aquel verbo, hermano, la letra, hermano, se manifestó en carne, hermano. Eso es poder de Dios. Hermano, aquella letra se formó, hermano, y vino el unigénito, hermano. Aquella letra, hermano. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién, hermano? Por la
el verbo, hermano, por la letra, hermano, por el poder de Dios, hermano, la letra, hermano. Por eso que lo que tú hablas es muy importante, hermano. Si tú hablas maldición, hermano, maldición va a impartir, hermano. Pero si tú hablas bendición, hermano, bendición va a fluir sobre aún tu boca, aún lo que reciban, aún los que están alrededor de ti, hermano. Quiero decirte, hermano, que Dios está dispuesto a cambiar tu mentalidad. Dios está dispuesto a transformar tu mente. Dios está dispuesto a catapultar tu espíritu. Dios está dispuesto de lucha. Dios está dispuesto, hermano, a levantarte entre los muertos. Dios está dispuesto a cambiarte y hacer un giro de 365, hermano. Dios está dispuesto. Pero ahora te pregunto yo a ti, ¿estás tú dispuesto a recibir el verbo? Aquel verbo que fue hecho carne, manifestado en hombre. ¿Para qué? Para una obra sobrenatural, para que diera vida a lo que estaba muerto. ¿Estás tú dispuesto hoy? Pues quiero decirte que si tú estás dispuesto, hoy vamos a hacer esa oración. Vamos a hacer esa oración. Vamos a hacer esa oración, hermano. Dice la palabra que en él estaba la vida. Y dice la palabra estaba. Hermano, yo le puedo decir esto. En él está la vida. En él. La palabra dice estaba, pero yo digo, en él está la vida. Porque él existe. Él está en la eternidad. Él vive para siempre. Él murió, pero quiero decirte que resucitó al tercer día, hermano. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. En él estaba la vida. Y yo lo pongo en presente. En él está la vida. Él no es un pasado, él es un presente, él es un eterno. Él no vive en mi tiempo, él vive en la eternidad. Bueno, pero ¿por qué está cambiando la Biblia? Porque la Biblia dice, en él estaba, como que ya la vida estaba en él. Hello, la vida siempre ha estado en Cristo y está y sigue estando en Cristo. Y no la estoy cambiando, sino que se la estoy trayendo a esta traducción, hermano. Ese es el punto. En él está la vida. En él está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. O sea, y la vida es la luz de los hombres. Era la vida. Era la vida. Es la vida. Sigue siendo la vida de los hombres. Porque él, en él está la vida. Y él es la vida. Y todo lo que llega a él obtiene vida. Porque él es la vida. Él es la luz verdadera, la cual había de venir. Y vino. Y todavía estamos esperando su segunda venida. Que él va a venir a buscar a su pueblo. Él es la vida. Y la vida. Y él es la luz verdadera de los hombres. Él es la vida de los hombres. Él es la vida de las siervas. Él es la vida de la humanidad. Porque él es Dios. Él es Dios. Él es el verbo. Y el verbo está en él. Y el verbo está en Dios. En sí mismo. Él no manifestó a Jesús por manifestarlo. Él manifestó a Jesús convertido a aquel verbo en 100% hombre, pero sin pecado, haciéndose pecador para limpiarnos a ti y a mí por pura misericordia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se entregó a sí mismo, o sea, a su único hijo unigénito. De aquel verbo que te estoy hablando, aquel verbo que se introdució en Dios, y Dios que se introdució en aquel verbo lo manifestó en 100% carne, con el propósito de que tú creas en aquel verbo verdadero, el cual fue manifestado en carne, 100% en hombre, para que tú y yo obtengamos vida eterna por medio de Cristo Jesús. De aquel verbo que te estoy hablando. Porque quiero decirte que esta palabra que el Señor te está inculcando en tu espíritu
espíritu tiene que hacerse carne en tu vida. Por eso el tema de hoy se llama el verbo se hace carne en mí. El verbo se hace carne en mí. Quiero decirte que si el verbo, el cual que estamos hablando, no catapulta en tu espíritu, tú no puedes tener salvación. Dice que Dios mandó a su único hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que se entregó a sí mismo, se entregó a su hijo, a su único hijo unigénito, para que todo aquel que crea en el verbo, o sea, que todo aquel que crea en la revelación, para que todo aquel que crea en su hijo tenga la vida eterna, para que todo aquel que crea en lo que él había de manifestar, para que todo aquel que crea en Jesús, para que todo aquel que crea en su palabra, para que todo aquel que crea en el que había de venir, aquella luz verdadera, tenga vida eterna, obtenga la vida eterna. Mas el que no crea en el verbo, mas el que no crea en la revelación de Dios, sea condenado. No es porque Dios te condena, sino que el hombre se condena porque no ha creído en el unigénito. Lo voy a repetir. No es que Dios te condena, sino que el hombre se condena a sí mismo porque no se sujeta al reino de Dios. O sea, no se sujeta ni cree en Jesús, en el unigénito. Por eso te digo que todo aquel que no se sujete al reino de Dios, o sea, a Dios, a Jesús, ni le cree a Jesús, está bajo la condenación, o sea, está bajo el sistema de la tiniebla. Porque solamente hay dos caminos: la vida eterna y el infierno. Perdóname que te hable así, pero te lo tengo que decir. Yo te amo en el amor de Cristo, pero porque te ame no te voy a venir a pasar las manos como que si nada ha pasado. Quiero decirte que todo hermano que te ama te va a decir la verdad del evangelio. Dios había mandado a su hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, sino que obtenga la vida eterna. Porque Dios no mandó a su hijo para condenar al mundo. ¿Usted sabe por qué no lo mandó? Porque ya el mundo estaba condenado bajo la tiniebla. Por eso quiero decirte que es tiempo de creer, confiar en el unigénito, en Jesucristo, para que pueda obtener la vida eterna. Todo aquel que cree en su revelación, todo aquel que cree en el unigénito, todo aquel que cree en el verbo, todo aquel que cree en el Dios de la gloria, obtiene vida eterna. Mas el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú no crees en el unigénito, tú estás bajo el poder de la tiniebla, de este sistema corrupto, el cual no le da, que le tapa la vista a la humanidad, para que no sea libre por la palabra y la revelación del verbo de Dios. Y el tema se acabó, pero quiero decirte que él se acabó, pero esta palabra, este verbo se tiene que hacer en ti carne. Tiene que catapultar tu espíritu. Varón, pero ¿por qué el verbo tiene que ser carne? Porque el verbo es Jesucristo. Y cuando Jesús entra a tu corazón, Él comienza a cementarte. Él comienza a limpiar su templo, que que es nuestro corazón, aquel templo el cual Cristo ha preparado para ti y para mí. Pero mira, quiero decirte que Dios es tan grande que Él se hizo chiquito para permanecer en nosotros, que es el Espíritu Santo. Dice la palabra que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Hoy quiero impartirte, decirte que tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios, que tú eres el templo del verbo de Dios, que tú eres el templo del Dios Padre, que tú eres el templo del Hijo y tú eres el templo del Espíritu Santo. Ellos están contigo. Hoy quiero decirte que es tiempo que si tú
no has recibido al Verbo, no has recibido al Espíritu Santo, no has recibido a Jesús ni al Padre, es tiempo de que tú lo recibas. No te estoy hablando de apostasía, no te estoy hablando de cosas que no están en la Biblia, te estoy hablando de la palabra de Dios. Te estoy hablando que solamente tú puedes obtener la vida eterna recibiendo a Jesucristo como Creador y Salvador y caminar en su palabra, poniéndola por práctica. Esa es mi invitación sobre tu vida hoy. Y el verbo y la palabra de hoy que di, y el nombre del tema es: el verbo se hace carne en mí. El verbo se hace carne en mí. Y digo en mí, pero también yo digo el verbo se hace carne en ti. El verbo se hace carne en ti. Y voy a orar la oración de salvación. Si tú estás dispuesto a recibir aquel verbo, aquella revelación, la cual es Jesucristo, hoy repite conmigo. Si te sientes mal y te sientes que hay momentos en tu vida como que estás falseando y dices: Señor, yo no te siento, Señor, no sé qué pasa, estoy buscándote pero no te siento, esta oración es para ti también. Porque Él no se ha alejado, el que te alejaste fuiste tú de Él. Él no se ha perdido, el que te perdiste fuiste tú y te apartaste de Él, no Él de ti. Y diga así: Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, reconociendo que necesito salvación. Padre, perdona, me arrepiento de todos mis pecados, porque he pecado contigo y con el Padre. Pero yo me arrepiento, porque tu palabra dice que si confesáramos a Jesús como nuestro Creador y Salvador de nuestras vidas, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Y con el corazón se confiesa, ¿para qué? Para justicia. Pues hoy, Padre, yo por medio de tu Hijo amado, yo lo recibo como mi único Creador y Salvador. Y yo rompo y cancelo todo pacto de este sistema del mundo. Y me sujeto a ti, al Espíritu y al conocimiento del reino. Padre, gracias, porque tú me has perdonado. Y en este momento, Padre, te pido y te aclamo que escriba mi nombre en el libro de la vida, y que tu Espíritu Santo descienda sobre mí ahora, en el ahora y ahora, Padre. Ayúdame, Padre, a caminar contigo. Ayúdame, Espíritu Santo. Tú eres mi consolador, aún mi guiador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermano, si tú has hecho tu oración, simplemente comienza a llamar. Si te encuentras lejos, quiero decirte que para Dios no hay longitud. Dios es omnisciente, Dios está en toda la parte. Si quieres dar tu testimonio, marca aquí www.selaestereo.org. selaestereo.org. Búscalo y comienza a dar tu testimonio. Yo quiero orar por ti. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día. Dios ha hablado, no yo, sino Dios por medio de su siervo. Dale la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Yo le doy la gloria a Dios. Yo le doy todo a Dios. No importa cómo me sienta bien, me sienta mal, hermano. Yo clamo a Dios. No es fácil hacer la perfecta voluntad de Dios, pero tampoco es imposible practicarla. Padre Celestial, yo en este momento, Padre, me pongo de acuerdo aún contigo, con tu Padre, aún con tu Hijo y tu Espíritu Santo. Oh Padre, te doy gracias. Yo espero, Padre, que te haya glorificado sobrenaturalmente, Dios. Yo espero, Padre, que esta prédica, Padre, ha sido de agrado a ti, Dios mío, aún a tu Espíritu. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque tú respaldas a cada uno de tus siervos, aún los que están escuchando, y convenciéndolo de pecado para que puedan entregar su vida.
Gracias, Espíritu Santo, por aquella vida y aquella guía la cual tú nos das a cada uno de vosotros. Aún tú repartes los dones y los talentos a cada persona al cual nos escucha y, Padre, nos está escuchando y aún nos está apoyando con la oración, Padre. Oh Dios, gracias, Padre, por tu poder, aún por tu presencia, aún por tu gloria, Dios, y por tu palabra. Gracias por tu verbo, el cual, Padre, tú entraste en él y el verbo entró en ti, Padre, para manifestar a tu Hijo en forma de carne, para morir por cada uno de la humanidad, Dios mío, el cual nos encontramos hoy aquí y estamos por pura gracia. No es porque nosotros somos gran cosa ni que no lo merecemos, pero tu amor es tan eterno, tu amor es infinito, Padre, que tú, Dios, nos ha guardado y nos ha protegido y nos seguirá guardando hasta la eternidad. Padre, te doy gloria, te doy honra, alabanza y adoración en este momento, Padre. Yo desato una unción fresca sobre cada uno de mis hermanos, el cual están escuchando tu palabra y cuáles aquellos la sigan escuchando, Padre. Yo te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Padre, que la sanidad está en ellos ya, Padre, que cada persona que está en silla de ruedas es levantado en el nombre de Jesús y es catapultado para tu gloria, Dios mío, y que cada persona que tenga cáncer, sida, diabetes, Dios mío, en este momento desato la sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús, porque por tu llaga, Padre, ellos son sanos. Oh Padre, cuida a este pueblo tan precioso el cual tú me has presentado, a tu pueblo, Padre, Dios mío, y esa arma que se encuentran ahí, Padre, a San Marcos, Dios mío, de Guatemala, Padre, tú lo guardas y tú aún lo proteges, Dios mío. Tú guardas ese pueblo tan precioso, la cual, Padre, me abrió su puerta, Dios mío. Oh Padre, te pido por mi hermano, mi amado hermano, Clay Mérida, aún su familia, Dios mío. Tú lo guardas, tú lo proteges y tú, Padre, Dios mío, le suple toda la necesidad de conforme en gloria por medio de Cristo Jesús, Padre. Yo, Padre, en este momento, con todo don profético, Padre, sobre su vida, Dios mío, yo desato una bendición sobrenatural que está llegando a su vida, Padre, que llegará, Dios mío, y ahí está y se manifestará, Padre, en poco tiempo, Padre, porque tú, Dios mío, tu pensamiento para con él, para su familia y aún para las naciones son de bien y nunca de mal, Padre. Gracias por su vida, Dios mío, gracias porque lo pusiste en mi camino, Padre. Padre, yo te aclamo por los pastores, Dios mío, de San Marcos, aún de Guatemala por completo, Dios mío, desatándole, Padre, una unción fresca, Dios mío, y que tú, Dios mío, donde haya ceguera, Padre, sea quitado y cancelado, Padre, para que pueda ver los milagros y tu gloria, Padre, manifestándose en cada ministerio el cual tú le has dado a cada uno de ellos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre, y te pido por este país, Dios mío, los Estados Unidos de Norteamérica, Dios mío, que tenga misericordia de ellos, aún de los que estamos aquí, Padre, y aún todas las naciones, Padre. Yo pido, no en verdad por las naciones, sino por lo que estamos en las naciones, o sea, las almas las cuales no conocen de ti, Padre. Yo pido que tú tengas misericordia para que ellos, por medio de tu evangelio, puedan recibir aquella vida, la vida la cual tú nos has dado por pura gracia, por pura misericordia, Padre, a cada uno de vosotros. Gracias, Padre, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, sin más nada, tu amigo y ministro profeta Felipe Severino, desde la ciudad de Miami. Dios te siga bendiciendo abundantemente y desato sobre ti, sobre tu vida y tu familia sanidad, Padre, y también, hermano, desato, Padre, sanidad, limpieza, Padre, y un orden espiritual tremenda en tu vida, que desate gracia y favor sobre tu vida, aún sobre tus hijos, tu esposa, tu cónyuge y todo lo que están alrededor de ti. Dios te bendiga, te guarde y te proteja. Gracias y Padre, de parte de tu amigo, ministro y profeta Felipe Severino. Bendición sobre ti.